Profesor, ¿cómo está? Bueno, en esta ocasión vamos a exponer el tema encargado, que es la medición de la conductividad térmica usando el calorímetro diferencial de barrido, por Lisbeth Garro y Antonio González. Bueno, la medición de la conductividad térmica, para poder medir la conductividad térmica se adjunta un dispositivo acoplado al calorímetro de barrido diferencial. Para ello se utilizó una termocupla en forma de aguja con un termopar tipo T de calibre 40 para poder medir la temperatura de la muestra del alimento cilíndrica. El calorímetro diferencial de barrido utilizó una temperatura de 40 y 50 grados centígrados para obtener la conductividad térmica media del colinabo, del rábano, de la chiribia, del nabo, de la patata, de la manzana verde y de la zanahoria. El método del calorímetro diferencial de barrido es un método preciso, fiable y es una técnica relativamente rápida para determinar la conductividad térmica de los alimentos. Se necesita un diseño y evaluación de los procesos de calentamiento y enfriamiento para poder obtener datos importantes en la elaboración de alimentos. Por ello se va a determinar la conductividad térmica utilizando el método transitorio y el método estacionario. El método transitorio incluye las curvas de calentamiento y enfriamiento, la solución numérica de datos tiempo-temperatura y las ondas de fuente de calor lineal. En cambio, el método estacionario implica el uso de placas paralelas y la muestra del alimento en forma concéntrica. Las ventajas y limitaciones. El método transitorio incluye una sonda de fuente de calor, que es utilizado con mucha frecuencia. En cambio, el método estacionario es preferido por los investigadores, aunque su principal preocupación es el tamaño de la muestra, que es relativamente grande, y un tiempo largo requerido. Otra de las grandes preocupaciones es el secado de la muestra del alimento, afecta a la medición de la conductividad térmica. El objetivo del paper es desarrollar una técnica para medir la conductividad del alimento seleccionado utilizando el calorímetro diferencial de barrido, que alivia algunas de las preocupaciones asociadas a otros métodos. Para ello vamos a necesitar las consideraciones teóricas. Se utilizó el calorímetro diferencial de barrido basado en el método de estado transitorio. Para poder hallar la conductividad térmica, se utilizó la ecuación de la conducción de calor en estado estacionario de Fourier. La conductividad térmica, K, puede ser calculada utilizando la solución de la ecuación de la conducción del calor en estado estacionario de Fourier, donde la conductividad térmica es igual a la longitud de la muestra por la variación de energía requerida para mantener la temperatura del dispositivo sobre el área de la muestra perpendicular al flujo de calor por la diferencia de la temperatura final menos la diferencia de la temperatura inicial. Bien. Materiales y métodos tenemos, por ejemplo, que se adjunta un medidor a la DCC para la medición de la conductividad térmica, como se muestra en la figura número 1. Como se muestra en la figura y en su lugar. El disipador de calor se mantuvo a una temperatura constante mediante el bombeo de glicol a través de un tubo de cobre. El soporte de muestra se construyó utilizando una resina fenólica con una conductividad térmica de 0.04 watts sobre metro por grado Celsius, siendo el soporte la base de 6,5 milímetros de diámetro interno y 12,7 milímetros de largo con parte inferior del aluminio. Ahí se ve en la figura número 1 la muestra, la bandeja de referencial, la resina fenólica, el aluminio, el disipador de calor. Acá se ven las medidas, también se ve el soporte de la termocupla, cómo se está hecho. Aquí se ve el conector de la termocupla.
Hay una vista superior, una frontal con disipadores de calor y aluminio y una resistencia fenólica en la base. Procedimiento experimental. Para la obtención de la muestra se utilizó el descorazonador de 0,5 milímetros. La muestra se cortó en 12,7 milímetros de longitud usando una escala de Vernier hecha a la medida. La muestra se redujo en el molde de calentamiento DCC y se dejó reposar en posición vertical. La sonda se inserta en la muestra a una profundidad de 6,35 milímetros. La temperatura de calentamiento del DCC se mantuvo a una temperatura de 40 grados Celsius y después de 5 minutos se registra la temperatura inicial de la muestra. Posteriormente tiene un incremento de 10 grados Celsius, que de 10 a 15 minutos transcurridos después de la temperatura aumentada, existe un nuevo estado estacionario y se registra la temperatura de la muestra final. En el trabajo, en la investigación, se seleccionó 7 elementos diferentes para realizar la medición con 4 repeticiones cada uno. El contenido de humedad del alimento se determinó utilizando un horno de vacío a 70 grados Celsius por 24 horas. En resultados y discusiones tenemos que en la tabla 1 y 2, en la tabla 1 se muestra el resultado de la conductividad térmica y la densidad, y así como el contenido de humedad de los alimentos analizados. Ahí se ven los resultados del colinabo, del rábano, de la chiribia, de la patata, la manzana verde y la zanahoria. Ahí se ven las conductividades térmicas del colinabo 0.447 watts sobre metros grados centígrados, y de la misma manera se ve de los demás alimentos. En la tabla 2 se observan las repeticiones. Dice que el trabajo se ejecutó 4 veces y en donde estuvo un promedio, una desviación estándar y un coeficiente de variación, en donde el coeficiente de variación se obtiene a través de la desviación estable entre la media. En la tabla 3 se ve las conductividades térmicas para alimentos en estado sólido, o sea, en polvo, por ejemplo la leche en polvo, el azúcar y la harina de trigo, con una conductividad térmica de 0.1 a 0.2. Se detectaron 3 principales errores en el experimento, en la investigación, el cual fue el error aleatorio, al aparato y errores sistemáticos. El error aleatorio es debido a la naturaleza del experimento y no puede ser controlado. El error aparato podría ser minimizada mediante la calibración del DCC usando un material con propiedad conocida como el gallium, idio o zinc. También una corrida con vaselina en el dispositivo del contenedor vacío de muestras anularía el efecto de la pérdida de energía debido al calentamiento del dispositivo del contenedor de muestras, convección natural y radiación. Los errores sistemáticos implican la temperatura y mediciones físicas de la muestra. Sweet en 1974 utilizó la sonda de fuente de calor lineal para determinar la conductividad de las frutas y verduras, logrando obtener un coeficiente medio de variación de 5.30%, y utilizando el calorímetro diferencial de barrido se obtuvo un coeficiente medio de variación de 2.88%. El calorímetro diferencial de barrido puede ser utilizado eficazmente en la medición de la conductividad térmica. Las propiedades de los valores absolutos que encontramos eran comparables a los reportados por Sweet. En el uso del DCC para la medición de la conductividad térmica es apropiado para muestras homogéneas de tamaño, o sea, muestras del mismo tamaño y que sean del mismo peso y que sean pequeñas. La idoneidad de este método para temperaturas elevadas de ultra y alta temperatura, así como también para la congelación, necesita un mayor estudio. Conclusión. El método DCC permitió mediciones de conductividad térmica en 10 a 15 minutos. Este método era adecuado para muestras pequeñas en tamaño y para los productos de baja y alta humedad. Bueno, profesor, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias.